Mi presencia en una asamblea de doctores fue acogida favorablemente y me coloqué desde entonces a la vista como orador sagrado. Apoyado por mis antiguos compañeros de conspiración, pude dedicarme al estudio de los hombres que gobernaban y de los acontecimientos. En mi casa de Jerusalén pensé en mis trabajos futuros y busqué el prestigio de las clases pobres, sublevándome en contra de los ricos, de los poderosos y de las leyes arbitrarias. Pero no era este un trabajo partidista, una participación en los propósitos de rebelión de un pueblo, puesto que hacía a Dios el ofrecimiento de mi vida para salvar al género humano. El apasionamiento de mi corazón me hacía olvidar las dificultades y a menudo, con la cara inundada de lágrimas, las manos tendidas hacia un objeto invisible, fui sorprendido en una posición que parecía crítica para mi razón. Mis amigos me humillaban con tales demostraciones y sarcasmos, y yo me retiraba a pedir perdón a Dios de mis transportes, acusándome de orgullosos deseos. Las poblaciones de la Judea representaban para mí el mundo, lo cual era motivo de diversión para los confidentes de mis delirios, y no los asombraba menos la reserva que yo me imponía ante sus burlas. La posteridad no se ha ocupado de la vida que llevé en Jerusalén. Ella ignoró las fases de mi existencia y no se conmovió sino de mi predicación y de mi muerte. Pero dichas predicaciones hubieran debido comprenderse que habían sido meditadas, como también había sido prevista mi muerte como coronamiento de mis actos, mucho antes de que se me hubiera tachado de revolucionario y acusándome vehementemente de vanidoso por los mismos que me rodeaban. ¿Cómo podía haber yo aceptado mi misión y mi sacrificio, si no hubiera penetrado en el conocimiento de las intimidades de las cosas? Lo repito, pues, la luz de Dios penetraba en mí, me escondía las dificultades que se levantaban en el mundo humano y no me dejaba ver sino el fin, que era el de dirigir la tierra por un camino de prosperidad y de amor. Elevando mi personalidad, pero atribuyendo a Dios esta elevación, deseando la popularidad, pero resuelto a emplearla exclusivamente en el bien de los demás, midiendo con una mirada llena de luz que me daba el estudio de las leyes de la época, el peligro de muerte que tenía que desafiar y los senderos espinosos que tendría que atravesar, yo había llegado al convencimiento profundo de la eficacia de mis medios. Democrático por inclinación más que por raciocinios políticos, defensor del pobre con la sola idea de encaminarlo hacia la transfigurada imagen del porvenir y desdeñando los bienes temporales porque me parecían la destrucción de las facultades espirituales, ponía en práctica aún con las personas de mi intimidad, la observancia rigurosa de los preceptos, que tenía la intención de establecer como principios de una moral poderosa y absoluta. Minaba los cimientos de las murallas de la carne, jurando ante Dios respetar el espíritu a expensas del cuerpo y de sacrificar las tendencias de la materia ante las delicadezas del alma y de permanecer dueño de mí mismo en medio de la violencia y de las pasiones carnales y de elevarme hacia las altas regiones, puro de todo amor humano y sensual. De huir de la compañía de la gente feliz en el ocio y de aproximarme a las relajaciones e infelicidades para convertirlas en arrepentimientos y esperanzas. De apagar en mí todo sentimiento de amor propio y de iluminar a los hombres en el amor de Dios. De añadir a la moral predicada por espíritus elegidos, la moral fraterna predicada por un oscuro hijo de artesano. De hermanar la práctica con la teoría, llevando una vida de pobreza y privaciones, de morir, en fin, libre de los lazos humanos y coronado por el amor divino. Con tu poderosa mano, oh Dios mío, has dirigido mis actos y mi voluntad, puesto que tu siervo no era más que un instrumento y la pureza honraba el espíritu del Mesías, antes de que este espíritu se encontrara unido con la naturaleza humana en la personalidad de Jesús. Hermanos míos, el Mesías había vivido como hombre sobre la tierra y el hombre nuevo había cedido su lugar al hombre penetrado de las grandezas celestes, cuando el Espíritu se vio honrado por las miradas de Dios para ser mandado como enviado y mediador. El Mesías había ya vivido sobre la tierra porque los Mesías jamás van como mediadores en un mundo que no han habitado anteriormente. La grandeza de la nueva luz, de la ley que he traído por inspiración divina, se encierra toda en nuestros sacrificios y en nuestro amor recíproco que nos eleva fraternalmente hacia la comunión universal y hacia la paz del Señor nuestro Padre. Mi sacrificio fue de amor en su más intensa expresión, amor hacia los hombres inspirado por Dios y el amor de Dios que sostiene el espíritu en sus debilidades humanas. Hermanos míos, la tristeza de Jesús en el huerto de los olivos y la agonía de Jesús sobre la cruz se vieron mezcladas de fuerza y de debilidad.
Mas el amor del Padre se inclinó sobre la tristeza de Jesús y él se levantó diciendo a sus apóstoles: Mi hora ha llegado. El sudor de sangre y las largas torturas habían disminuido el amor paterno. Mas la ternura del Padre reanimó al moribundo corazón, y Jesús pronunció estas palabras: Perdónales, Padre mío, ellos no saben lo que hacen, hágase tu voluntad. En tus manos encomiendo mi alma. Os lo repito, hermanos míos, la pureza del espíritu se encontraba en la naturaleza del Mesías, antes de que él se encontrara entre vosotros como Mesías. Os lo repito también, que las miras de Dios echan la semilla en un tiempo para que ella dé frutos en otro, y los Mesías no son más que instrumentos de la divina misericordia. La palabra de Dios es eterna, ella dice: todos los hombres llegarán a ser sabios y fuertes por el amor del Padre. La palabra de Dios es eterna, ella dice: amaos los unos a los otros y amaos sobre todas las cosas. Ella dice: el espíritu adelantado se avergüenza, en la materia, al tomar parte en las diversiones infantiles. Penetrado de la grandeza del porvenir, honra a este y devora los obstáculos que se oponen a su libertad. Todas las humanidades son hermanas. Todos los miembros de estas humanidades son hermanos y la tierra no encierra más que cadáveres. La verdadera patria del espíritu se encuentra espléndidamente decorada por las bellezas divinas y por los claros horizontes del infinito. Hermanos míos, Dios es vuestro Padre como lo es el mío. Pero en la ciudad florida donde se encuentran y toman los Mesías el título de Hijo de Dios, nos pertenece de derecho. Llamadme, pues, siempre Hijo de Dios, y tenedme por un Mesías enviado a la tierra para la felicidad de sus hermanos y gloria de su Padre. Iluminaos con la luz que hago brillar ante vuestros ojos. Consolaos los unos a los otros, perdonad a vuestros enemigos y orad con un corazón nuevo, libre de toda mancha, de toda vergüenza, por este bautismo de la palabra de Dios que comunicó a vuestro espíritu. El Mesías vuelve a ser mandado en vuestra ayuda, no lo desconozcáis y trabajad para participar de su gloria. Escuchad la palabra de Dios y ponedla en práctica. La divina misericordia os llama, descubrid la verdad con coraje y marchad a la conquista de la libertad mediante la ciencia. Desechad la peligrosa apatía del alma para aspirar las deliciosas armonías del pensamiento divino, y tomad del libro que os dicto los principios de una vida nueva y pura. Haced el bien aún a vuestros enemigos y progresad con paso firme en el camino de la virtud y del verdadero honor. La virtud combate las malas inclinaciones y el honor verdadero sacrifica todas las prerrogativas del yo por la tranquilidad y felicidad del alma hermana. Hermanos míos, os bendigo al dar término a este segundo capítulo.